sobrepeso y obesidad. Sin duda temas que captan la atención de muchas personas. De seguro usted mismo ha visto personas que se someten a dietas de adelgazamiento o que inclusive utilizan productos light. Sin embargo, siguen engordando. Por esta razón, el propósito de esta capacitación es explicarles las causas que llevan a una persona a la peligrosa y excesiva acumulación de grasa. Y es que los hábitos nutricionales han decaído tanto y han aparecido tantos problemas relacionados con la obesidad de que sin duda existe cada vez un creciente interés en temas de nutrición y alimentación. Y es que nos encontramos con un gran problema sociocultural. Todo gira alrededor de la comida dañina. Reuniones especiales de familia, reuniones de trabajo, actividades después de los deportes, inclusive qué es lo que le lleva un novio a su muchacha cuando quiere darle una muestra de aprecio, de cariño. Al fin y al cabo no son chocolates. El exceso de estos productos que muchos le llaman calorías vacías porque no tienen ningún valor nutritivo va a hacer que me pase la factura con el paso de los años, va a hacer de que aumente la grasa abdominal y como ustedes van a ver adelante, tiene relación con una gran cantidad de enfermedades. Porque la realidad de la enfermedad es la siguiente, casi todas las enfermedades entran por la boca. El doctor Bernard Jensen en su famoso libro llamado Limpieza de los tejidos a través del intestino había dicho: los alimentos procesados, cocinados, deshidratados, asados, quemados, adulterados y preservados no reaccionan bien en el cuerpo humano. Entonces la pregunta aquí sería, ¿comemos para llenarnos o comemos para nutrirnos? O podríamos decir de una forma simple y sencilla que todo producto cocinado que nosotros consumimos simplemente ha perdido sus enzimas, sus vitaminas y está muerto. Y que es precisamente lo que encontramos en las dietas actuales. Productos altamente refinados, procesados, productos que ya han pasado por proceso de fritura. Si usted es de las personas que por ejemplo le gusta comer mucho las carnes a la parrilla, pues sepa de que ahí se forma una sustancia que se llama aminas heterocíclicas que al fin y al cabo son cancerígenas. Entonces, no solo es escoger cuidadosamente los alimentos, es prepararlos adecuadamente. Nuestra meta es obtener los nutrientes necesarios para mantenernos saludables. Entonces, una nutrición correcta me va a proporcionar energía, va a proporcionar los nutrientes necesarios para reparación y reconstrucción de tejidos, va a regular los procesos metabólicos, que esto en control de peso va a ser sumamente importante, y por supuesto también me va a proteger de las enfermedades. Y esto solo se logra si preparamos los alimentos adecuados de la forma adecuada. Pero antes que nada me gustaría compartir con ustedes esta información que tiene que ver con una de las peores adicciones del mundo moderno, llamada azúcar. Sí, así como usted lo oye, el veneno blanco cuya composición química es C12H22O11 tiene un poder adictivo similar a la heroína y una fórmula química parecida a la cocaína. Al azúcar le hace falta el átomo de nitrógeno. El azúcar blanco no es más que sacarosa pura, obtenida por un proceso de refinamiento que elimina todas las vitaminas y minerales. Entonces, en nuestro cuerpo va a pasar algo muy interesante. Si usted no le da los nutrientes que él necesita, es muy probable de que él empiece en un proceso de autocanibalismo donde va a tener que robar las reservas que tiene acumuladas. Y evidentemente eso va a causar desnutrición. Si yo estoy consumiendo, por ejemplo, azúcar, donde se ven aquí los niveles nutritivos del azúcar, donde prácticamente no tiene nada, está absolutamente muerta, entonces tengo que entender de que ese proceso, ese robo metabólico, le va a hacer muchísimo daño a mis huesos y le va a hacer muchísimo daño a mi sistema nervioso y otras partes también van a sufrir causados por el azúcar. Consecuencias del azúcar: bulimia, obesidad, ansiedad, depresión y algunas otras, todas consecuencias de consumir azúcar refinado. Cuando las personas consumen azúcar va a pasar algo muy interesante. Esta es absorbida por la sangre, entonces la persona siente energía. Es un estímulo veloz. Sin embargo, pocos minutos después, el páncreas va a producir insulina, va a caer el azúcar de mi sangre por el exceso de insulina y entonces voy a pasar por periodos donde sube el azúcar, baja el azúcar, sube el azúcar,
baja el azúcar. Y esto definitivamente para mi cerebro es extremadamente dañino. Y si baja la glucosa sanguínea, porque esto en realidad es un poco irónico. Cuando yo estoy consumiendo azúcares simples, en especial el azúcar blanca refinada, eso dispara el azúcar en mi torrente sanguíneo. Para poder controlarlo, entonces el páncreas también tiene que disparar una gran cantidad de insulina. La insulina lo que va a hacer es entonces bajar el azúcar de mi sangre. Y cuando eso ocurre, me voy a sentir inquieto, cansado, necesitaría hacer un gran esfuerzo para moverme, incluso pensar. Podría estar irritable, hecho un manojo de nervios o alterado hasta que se eleve de nuevo el nivel de la glucosa. Y es precisamente aquí donde entendemos lo peligroso de este círculo vicioso. Y si continuamos tomando azúcar, entonces una nueva crisis doble empieza antes de terminarse la anterior. Las crisis acumulativas al final del día pueden ser enloquecedoras. Y si yo mantengo este ritmo de vida tras varios años, el resultado al final van a ser glándulas adrenales y páncreas enfermos. Y el problema es que realmente casi todos los alimentos que las personas consumen actualmente tienen azúcar. Por ejemplo, las bebidas azucaradas. Ahí vamos a encontrar bebidas no alcohólicas, bebidas de fruta, té frío, bebidas energéticas y vitaminadas. Se ha asociado al aumento de peso que lleva al síndrome metabólico con el consumo de estas bebidas. Y existen algunos estudios médicos relacionados con estas bebidas azucaradas, como este que se publicó en la revista Diabetes Care del año 2010 en noviembre, donde se tomó a más de 300.000 participantes, los cuales consumían bebidas azucaradas una o dos diarias. Y estas tenían un riesgo 26% mayor de desarrollar diabetes tipo 2 que aquellos que las consumían muy raramente. Adicionado a esto nos encontramos las bebidas de cola, donde encontramos una sustancia potencialmente adictiva llamada cafeína, que si se ingiere en cantidades elevadas puede provocar insomnio, taquicardia, dolores de cabeza y hasta ataques de ansiedad. Además de esto contienen gas carbónico, que es un componente que provoca adicción psicológica. Según la Asociación Mexicana de Estudios para la Defensa del Consumidor, el consumo de los refrescos de cola constituye la más grave distorsión de nuestros hábitos de alimentación, porque no tienen ningún valor nutritivo. Volvemos al punto. ¿Comemos para llenarnos o comemos para nutrirnos? Las bebidas de cola no contienen vitaminas, proteínas ni minerales, pero eso sí, tienen un gran contenido de endulzantes y aditivos como los conservadores y los colorantes. Y algunas personas que ya empiezan a conocer un poquito acerca de los datos de las bebidas gaseosas y bebidas azucaradas, entonces empiezan a buscar los sustitutos light. Noten ese estudio que también se publicó en la revista Diabetes Care. Una investigación realizada con más de 5.000 adultos en Estados Unidos reveló que aquellos que bebían refrescos dietéticos todos los días eran 67% más propensos que los que no lo hacían a desarrollar diabetes tipo 2. Entonces mucho cuidado con los sustitutos del azúcar. A veces son peor que el mismo producto original. Muchos de ellos inclusive tienen aspartame, que es un cancerígeno. Y al fin y al cabo, las bebidas dietéticas, las bebidas light, estimulan el apetito de los productos dulces. Entonces, en otras palabras, quienes los consumen siguen siendo adictos al azúcar, siguen pensando en azúcar. Y vamos a ver un poquito de cómo es que los azúcares son digeridos, son metabolizados. Los azúcares, por supuesto, son muy importantes. De hecho, la función principal de ellos es proveer energía al cuerpo, principalmente el cerebro, como dice el doctor Luis Romero. Nuestras células nerviosas y también nuestros glóbulos rojos se nutren casi exclusivamente de glucosa. Y cuando el azúcar entra al torrente sanguíneo, como vemos en este dibujo, la insulina se convierte en una llave que se va a ubicar en los receptores de insulina, que va a permitir que esta glucosa entre a las células.
como se puede ver en este gráfico. Una vez que la insulina abre los receptores, por decirlo así, la glucosa ya está lista para poder entrar. Sin embargo, como vamos a ver más adelante, hay algunos factores que hacen que la persona desarrolle resistencia a la insulina, donde encontramos que los receptores de insulina no funcionan correctamente y al no funcionar la llave, entonces la glucosa simple y sencillamente no puede entrar a las células y esta se convierte en la principal causa de la diabetes tipo 2. Que por cierto, esta enfermedad es más frecuente después de los 40 años, aunque con el estilo de vida actual cada vez aparecen más casos en menores de 20 años. ¿Por qué? Porque cada vez encontramos más jóvenes obesos debido a la cajita feliz del restaurante, debido a los videojuegos y al estilo de vida actual que no favorece el metabolismo correcto de los productos que consumimos. Entonces, al fin y al cabo, la obesidad es en muchos casos el detonante de la diabetes. Y estudios recientes están mencionando muy a menudo un proceso conocido como síndrome metabólico, que por cierto se le llama de diferentes formas. También se le llama como síndrome X o síndrome de resistencia a la insulina. Y noten que el síndrome metabólico es el preludio de cualquier accidente cardiovascular, lo que incluye los ataques al corazón o la embolia cerebral. El síndrome metabólico no es una enfermedad, es un conjunto de desajustes o signos en nuestro metabolismo, donde encontramos como número 1 hiperinsulinismo o resistencia a la insulina. Número 2, encontramos que la persona tiene hipertensión arterial. Número 3, pueden ser personas que tienen colesterol malo elevado o triglicéridos elevados. Y también que tienen obesidad principalmente alrededor de la cintura. Y básicamente, ¿cuál es el problema nutricional que está detrás del síndrome metabólico? Pues como dijimos antes, son personas que normalmente consumen excesos de azúcares y cuando eso ocurre el páncreas tiene que producir mucha insulina, que al fin y al cabo hace que baje el azúcar de la sangre. Y mi cerebro, que se alimenta principalmente de azúcar, de glucosa, entonces da señales a mi cuerpo para que coma, da una señal de alerta. Entonces básicamente el síndrome metabólico se caracteriza porque la persona come muy mal, sube la insulina en la sangre, baja el azúcar de la sangre y la persona tiene hambre rápidamente y por eso nos encontramos que en muchas ocasiones son individuos que tienen hambre cada 2 horas. Evidentemente, por estar comiendo bocadillos cada 2 horas, entonces se convierten en obesos. Una vez que esto ocurre, los adipocitos bloquean los receptores de insulina en la superficie celular. Entonces, la persona engorda, hay un exceso de insulina y se bloquea al uso de la insulina. La obesidad va a ser la causa principal, la causa primaria que va a llevar a una persona a que la insulina no se pueda utilizar correctamente y por lo tanto los azúcares no puedan entrar para ser utilizados por nuestras células.